Bendiciones abundantes, que la gracia y el amor de Dios estén en sus vidas y en sus corazones. Estamos en su programa Una Vida con Propósito. Y en esta oportunidad quiero compartirles una palabra que está en Hebreos capítulo 12, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor. Considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí la palabra del Señor nos dice que consideremos a Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, dice la palabra, aquel que fue llevado como oveja al matadero, aquel que no abrió su boca para proferir juicio, para hablar mal, sino que dice la palabra que él caminó rectamente, caminó en obediencia ante el Padre. Y dice la palabra del Señor que muchos le injuriaron, muchos le vituperaban y todo, aun cuando Jesús estaba con las mejores intenciones y era dar su vida por nosotros. Dice la palabra del Señor en Filipenses que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, obedeciendo hasta la muerte, dice muerte de cruz. Y dice la palabra del Señor que Jesús, aquel hombre que vino hace más de 2000 años de la tierra, sabemos que Jesús fue 100% Dios, fue 100% hombre, y que sufrió muchas tentaciones y muchos oprobios. Dice la palabra que de su boca no salió ninguna palabra mala. Dice que no hubo pecado, en él no hubo pecado. Y dice la palabra, cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, dice que le dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que estaban haciendo lo malo, que se estaban burlando de él, aquellos que iban con el Señor con todas sus malas intenciones contra él, aun cuando Jesús tenía la mejor y la más maravillosa intención, que era morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra del Señor que Jesús nos dice que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos está diciendo la palabra del Señor que tenemos que aprender de Jesús, que tenemos que aprender y que miramos, que consideremos a Jesús, todo lo que él pasó en la cruz del Calvario, y que tal vez tú y yo nunca jamás pasemos todas esas cosas que pasó Jesús, pero sí de alguna u otra manera puedes pasar un oprobio, puedes pasar que alguna persona te señale, aun cuando sea mentira, aun cuando haya una calumnia, aun cuando sean muchas cosas que tal vez vayan en contra de ti, en contra de tu persona, pero dice la palabra que cuando a Jesús lo injuriaron, dice que no abrió su boca, sino que él encomendó la causa al Señor. Cuando vemos en la palabra del Señor al apóstol Pablo, vemos que él, las mejores intenciones, iba con la iglesia de Gálatas, de que ellos crecieran en el amor, que ellos crecieran en la palabra del Señor. Pero vemos que los Gálatas estaban escuchando a otras personas, en los cuales lo estaban llevando hacia otros caminos, y estaban en un momento, la iglesia de los Gálatas, estaban tal vez su corazón yendo en contra del apóstol Pablo, y él expresa algo y él dice: aun cuando ustedes me amen menos, yo los amo más. Está hablando el apóstol Pablo de que había un amor tan grande, de que había una fraternidad por la iglesia de los Gálatas, aun cuando ellos tal vez a veces no lo estaban reconociendo como ese apóstol enviado de Jesucristo, y se estaban dejando llevar o ir a otras personas que dice la palabra del Señor que eran como lobos vestidos de ovejas, en los cuales pues el apóstol Pablo, él dice y él expresa su amor. Lo vemos también en Corintios, cuando él habla acerca del amor. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado como creyentes, como hijos de Dios, es saber a quién estamos oyendo, es saber qué personas están siendo tal vez usadas por el enemigo, para tal vez siendo usadas para ir en contra de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que estar atentos. Nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, pero ante todas estas cosas el Señor dice que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Tal vez hay cosas, hay personas que tal vez te quieran alejar de esa pacificidad en el Señor, o sea, de ser pacífico en el Señor, o de esa bondad en el Señor, y nosotros tenemos que reconocer de una u otra manera que tenemos que buscar la paz. Dice la palabra del Señor: busca la paz y síguela. Y yo sé que tal vez vivimos situaciones o circunstancias difíciles en las cuales tal vez la paz no puede estar en nuestros corazones, pero que tenemos que clamar al Señor. Dice la palabra de Dios que la paz que Dios da no es la misma paz que da el hombre. Y tal vez tú en tu caminar has hecho
las mejores intenciones de ayudar a alguna persona y tal vez tú no esperas de esa persona algo, pero tal vez la persona te está pagando con mal aún cuando tú estás haciendo algo bueno, y puede suceder ya sea con otro creyente en la misma iglesia, o tal vez sea con algún otro familiar, o tal vez sea en el trabajo, o tal vez sea en el estudio donde tú estás. Pero una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor es que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, y hay situaciones en las cuales a veces es mejor callar. Dice la palabra del Señor que sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es de mal procede. Entonces, es importante nosotros evaluar primero que todo que nuestro corazón esté guardado, para de tantas cosas que podemos encontrar. Y Jesús fue una de las cosas que Él guardó su corazón, a pesar de tantas injurias, a pesar de tantos vituperios, a pesar de todas las cosas que él vivió. Dice la palabra que Él fue tentado en todas las cosas, pero Él siempre encomendó la causa al Señor. Tú y yo necesitamos encomendar siempre las cosas al Señor. Dice la palabra de Dios que deja toda carga sobre Él, porque Él es más fácil y ligera toda carga. Encomendar nuestro corazón al Señor es guardarlo, es guardar en nuestro corazón. Y uno de los principios que habla la palabra, o el mayor fruto del Espíritu, es el amor. Y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ejercitar este fruto del Espíritu, que es el amor, porque cuando hay amor en nuestro corazón es la base de un corazón limpio. Cuando nosotros nos encontramos en la palabra del Señor, por ejemplo en Mateo capítulo 5 del 4 en adelante, dice la palabra del Señor: bienaventurados los mansos de corazón, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados aquellos que son limpios de corazón. Está hablando de ciertas cualidades que debe haber en el corazón de nosotros como creyentes y que nosotros debemos de guardarlo, y el Señor nos dice bienaventurados. Y yo sé que a veces hay situaciones que son difíciles, pero lo más importante es cuando nosotros encomendamos esa causa al Señor y guardamos nuestro corazón para que nuestro amor pueda amar a pesar de tantas cosas. Dice la palabra de Dios: amar a vuestros enemigos, amar a aquellos que tal vez nos han hecho mal, y es algo que a veces es un proceso que tú y yo podemos pasar, pero con la ayuda de Dios podemos superar ciertas situaciones o ciertas circunstancias, tal vez de aquellas personas que nos hayan hecho mal, o que tal vez hayan ido contra nosotros con malas intenciones, aun cuando tal vez tú has querido hacer el bien. Y cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, por ejemplo en Primera de Corintios capítulo 13, una de las cosas que expresa el apóstol Pablo, lo primero que él empieza diciendo: el amor es sufrido. Entonces está hablando de que el amor que tal vez tú estás manifestando a otras personas y que a veces no es correspondido de la manera que tú estás esperando, así como tal vez el apóstol Pablo esperaba de la iglesia de Gálatas, pero él también le expresa, le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces él está hablando de que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo. Y sigue diciendo en el versículo 7 que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces cuando está hablando de esta cualidad, quiere decir de que tú y yo como creyentes nos encontramos situaciones en nuestras vidas en las cuales nuestro amor puede ser profesado, nuestras buenas intenciones pueden ser dadas, pero tal vez otras personas no los pueden recibir de la mejor manera. Pero tú y yo tenemos que guardar nuestro corazón y no dejar de ejercitar no dejar de ejercitar este don tan hermoso que el Señor nos dio, porque tal vez otras personas hicieron algo que nos dañaron o algo. No, tenemos que guardar nuestro corazón. Y aquí la palabra del Señor dice bienaventurados. O sea, es la bienaventuranza que el Señor habla y le está expresando a ellos. Y en el versículo 12 Él les dice: gozaos y alegraos cuando os vituperen por causa de mi nombre, porque vuestro galardón es grande. No dejar de hacer el bien, dice la palabra, sin desmayar, porque nos está esperando un gran galardón allá arriba en el cielo, donde el Señor dirá: bienaventurados todos aquellos que esperaron en mí, bienaventurados aquellos que supieron el oprobio, bienaventurados aquellos que guardaron su corazón, bienaventurados aquellos que fueron mansos y humildes de corazón. Y entonces la palabra de Dios dice que hay una recompensa de parte del Señor, y una de las cosas que hizo Jesús, porque también fue difícil todas estas situaciones que enfrentó Jesús, pero Él dice que Él encomendaba la causa al Señor. Tenemos que encomendar todo a nuestro Señor Jesucristo y esperar en Él, porque el Señor siempre levanta nuestra cabeza. Él nunca dejará que seamos avergonzados, pero Él dice, el Señor nos habla, dice que así como Jesús cayó
Jesús cayó y encomendó. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es callar y encomendar la causa al Señor y seguir en esos caminos. Entonces cuando el Señor nos dice aquí, consideremos a Jesús, consideremos a Él que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiere decir que no debemos desmayar ante ciertas situaciones, ante ciertas circunstancias que a veces, por muy fuertes que sean, ya sean familiares, ya sean en la misma congregación, ya sea en el trabajo, donde sea, pero debemos de callar y guardar nuestro corazón. Entonces no dejar de amar a pesar de ciertas situaciones difíciles en las cuales tú y yo podemos enfrentar, y que bueno, que como dice la palabra del Señor, necesitamos a veces perdonar, porque a veces son situaciones tan fuertes, pero tenemos la ayuda del Señor. Tenemos la ayuda del Dios Todopoderoso, necesitamos encomendarnos a Él, necesitamos orar a Él, dejar toda carga sobre Él, porque dice la palabra, deja en mí toda carga porque en mí es más fácil y ligera. Él sabe la situación tal vez que tú estás pasando, pero también a veces es necesario que nosotros pues pidamos ayuda a esas personas a veces que Dios colocó a nuestro alrededor, esos ancianos en la iglesia, esos pastores, esos líderes que han adquirido cierta madurez y que andan en esa paz, que no tienen esa altivez, sino que andan en esa mansedumbre que nos habla la palabra del Señor y que nos puede aconsejar y que nos puede ayudar, porque como iglesia necesitamos ayudarnos los unos de nosotros para que el amor de Dios siga aflorando en nuestras vidas, para que siga creciendo. Entonces, gloria a Dios por esta palabra que nos motiva a seguir adelante, nos motiva a no desmayar, sino